proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Tu amor al mundo. Ya no puedo esperar. Te quiero alabar. Mi vida hoy yo te la entrego. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Es Tiempo de Cambiar. Este programa de la Iglesia Cristiana Evangélica aquí en la ciudad de Mercedes, precisamente en el barrio 33 y en el barrio de Plaza La Valleja. Contamos esto para quienes nos están escuchando y son de acá de la ciudad de Mercedes para tener la referencia. Y si no sos de Mercedes y estás escuchando este programa porque te llegó a través de alguna red social, lo encontraste en internet sin querer y decís, uy, ¿cómo estoy perdiendo el tiempo? Bueno, antes de cambiarlo, de salir, tenemos una página también de internet que es ICE Mercedes, Iglesia Cristiana Evangélica Mercedes. Ponen ahí en Google y pueden encontrar. También nos pueden encontrar en YouTube. Ponen ICE Mercedes también, ICE de Iglesia Cristiana Evangélica, y allí pueden encontrar también las distintas actividades que hacemos como iglesia y las vamos subiendo ahí. Ahora, como estamos haciendo muchas actividades en forma virtual, estamos haciendo en directo, vamos subiendo lo que va sucediendo, así que están todos invitados a poder entrar a estos dos medios y poder conocer más. También tenemos otras ofertas, por así decirlo. Tenemos un canal también que se llama Bíblicamente UI de Uruguay. Y allí los lunes, los martes y los miércoles vamos haciendo programas también en vivo sobre distintas temáticas. Y bueno, aprovechando un poco las plataformas que tenemos, vamos allí subiendo material, información. Estamos hablando de defensa de la fe, estamos hablando sobre los valores bíblicos y estamos hablando sobre la Biblia, un libro, una historia, varios escritores. Entonces, si quieren también conocer un poco más de la Biblia, Bíblicamente UI, encuentran en YouTube, pueden entrar, se suscriben y allí también van a ver los programas que van quedando grabados, ya tenemos unos cuantos, así que bueno, son programas donde tratamos de entrevistar a personas que saben mucho del tema y bueno, y nos aportan también al crecimiento de esto. Y también a través de los podcasts, si hay alguien que está mirando y está acostumbrado a escuchar distintos programas a través de los podcasts, pueden encontrar también Bíblicamente UI, buscan y también allí van a estar encontrando un poco más de lo que estamos haciendo. Y en caso de que alguien quiera tener como estudios generales sobre las distintas cartas del Nuevo Testamento, tenemos también un podcast que se llama Teología para la Vida. Pueden encontrar también allí en Spotify, Applecast y Anchor, iVoox, distintas plataformas de podcast. Allí también vamos subiendo toda esta información. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, en primer lugar, la pandemia nos obligó a tratar de alguna forma de poder alcanzar a la mayor gente posible sin tener la realidad de la presencia. A su vez, hemos visto y estamos tratando de aprovechar al máximo todas las herramientas que tenemos, así como lo hacemos a través de este canal, y bueno, de todos los canales en los que podamos, en forma un tanto que podamos ir desarrollando. Obviamente no tenemos calidad, no tenemos quizás todo lo que uno puede tener a través de este programa, pero bueno, ahí vamos tratando de salir como podemos, aprendiendo, y ya saben, en YouTube ponen ICE Mercedes, y nos encuentran, o bíblicamente también pueden encontrar buen material allí. Bien, queridos, vamos a comenzar con el tema de hoy. En la iglesia vengo haciendo una serie de temas, creo que ya he hecho alguno acá en este programa, una serie de temas que tienen que ver con los distintivos de un cristiano genuino, es decir, alguien que
si yo te pregunto, ¿perteneces a alguna religión? ¿Te adherís a alguna confesión religiosa? Bueno, me podrías decir no, la verdad que no. Me podrías decir, de hecho, no y no quiero, soy ateo, soy agnóstico, no me interesan tanto estos temas. O me puedes decir sí, y cuando me decís sí, podrías ser dentro de un espectro amplio de posibilidades. Bueno, soy de esta religión, de aquella. Pero si alguien se identifica como cristiano y quiere ir hacia ahí, y a quienes no se consideren cristianos, les quiero llamar a la reflexión, a pensar en el cristianismo seriamente. Pero si sos cristiano, hay ciertos distintivos que un cristiano genuino tiene que tener. Cualquier persona que diga soy cristiana, lo primero que tiene que tener es la experiencia de haber tenido un encuentro real, genuino, con el creador del universo a través del Señor Jesucristo. Es decir, la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto lo dice Juan 3:16. Entonces, la Biblia una y otra vez nos llama a tener una relación personal con Dios. Allí comienza el cristianismo. De hecho, el término cristiano surge ya en el primer siglo de nuestra era, en la ciudad de Antioquía. Aquellos que eran los seguidores de Jesús ya había muerto, resucitado y ascendido, aquellos que eran los seguidores de este Cristo, de este Jesús, se les empezó a decir cristianos, haciendo alusión a que pertenecían a los seguidores de Jesús. En ese momento el tono en el que se les llamaba cristiano era un tanto peyorativo, era un tanto burlesco, por así decirlo. Sin embargo, tenía que ver con que identificaban a estas personas con Jesús. Y entonces un cristiano es alguien que se identifica con Jesús, se identifica con Cristo. ¿Y qué quiere decir identificarse con Cristo? Bueno, lo primero, haber tenido un encuentro personal con Él, haber confesado nuestros pecados, haber entendido la esencia de la Biblia y poder ponerla en práctica en nuestras vidas. No por nuestra capacidad de buenos ni por nuestra capacidad de superar algo, sino reconociendo que la gracia, el regalo de Dios, es darnos al Señor Jesucristo para tener vida plena, para tener vida eterna. Entonces, si estás en tu casa y decís, sí, yo soy cristiano, o estoy cerca del cristianismo, o creo en Dios, bueno, hay algunos aspectos que son distintivos de un verdadero cristiano. Esto no quiere decir que un verdadero cristiano todo el tiempo viva en consonancia con esto, porque somos seres humanos y los seres humanos somos bastante incoherentes. Decimos una cosa y hacemos otro. Y esto nos pasa en todas las esferas de la vida. Esto nos pasa, a veces le decimos una cosa a aquellos que somos padres de un hijo y después nos vemos haciendo todo lo contrario. Y esto nos pasa porque somos humanos, porque fallamos y porque siempre tenemos alguna excusa para no ser tan coherentes. Eso no está bien, debemos ser coherentes, debemos ser íntegros, y hacia ahí vamos. Ese es el gran caminar, ¿no? Esa es como la utopía a la que vamos caminando todos los días. Y como cristianos es aparecernos cada día más a Cristo. Entonces, ¿cuáles son los distintivos de un cristiano genuino? Algunos, al menos, que a mí se me fueron ocurriendo mirando la Biblia. Bueno, por un lado, un cristiano genuino es alguien que ora, que tiene tiempo para hablar con Dios. Orar es hablar con Dios, es comunicarse con el creador del universo, con el que lo diseña todo, con el que nos ha dado la posibilidad de la vida. Debemos tener comunicación, debemos hablar con Él. Ahora, un distintivo también de un cristiano es la oración, que es todo lo que yo puedo transmitirle a Dios desde lo profundo de mi corazón, desde mi mente, desde mis entrañas, diría la Biblia. También la lectura de la Biblia. Dios se revela a través de su palabra y es necesario que leamos la Biblia para conocer su voluntad. Entonces acá ya van dos marcas distintivas de un cristiano genuino. Por un lado, es alguien que ora, que tiene tiempo para hablar con Dios, es alguien que busca en la Biblia cuál es la voluntad de Dios, pero también un cristiano genuino es alguien que comparte con otros este mensaje. Es alguien que anuncia las buenas nuevas de Jesús, que anuncia el Evangelio. Evangelio quiere decir buenas nuevas. Un cristiano genuino es alguien que comparte con otros lo que Dios ha hecho con uno mismo. Entonces, un cristiano genuino ora, lee la Biblia, comparte con otros, pero un cristiano genuino también tiene el deseo de juntarse con otros que piensan lo mismo que uno en este sentido, no desde la uniformidad, sino desde la unanimidad, desde tener un mismo sentimiento, un mismo corazón. Entonces un cristiano genuino también tiene que tener el deseo de encontrarse con otros cristianos. Y para eso Dios diseñó la iglesia. Dice en la carta de Hebreos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre.
Y la oposición a dejar de congregarse es congregarse, lo dice allí también, capítulo 10, versículo 24 y 25 de Hebreos, dice, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Entonces, un cristiano genuino es alguien que ora, se comunica con el Padre, Jesús mismo. La Biblia nos llama a orar sin cesar, la Biblia nos llama a leer las Escrituras, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para que pongamos por práctica en nuestras vidas. Pero también es necesario que compartamos con otro, como dice el Señor Jesús, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, y debemos congregarnos, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero hay otro distintivo que quiero compartir con ustedes que tiene que ver con la adoración práctica, y cuando hablo de adoración práctica, estoy hablando de lo que entendemos de alguna forma como diezmo, limosna u ofrenda, ¿no? Hay como estas tres palabras que a veces manejamos indistintamente. La Biblia también las maneja, sí hace una distinción entre estas tres palabras. Hay otras más, pero hoy quiero centrarme en estas tres palabras y ver cuál es la opinión que Jesús tiene para con el dinero. Es decir, hoy vamos a hablar un poco del dinero. Y uno dice, ya me vas a pedir, chanta, currero, siempre pidiendo. No, nada que ver. Yo lo que quiero hacer en este momento es transmitir lo que dice la Biblia, que vos puedas mirarlo en la Biblia, a ver si realmente esto es así. Y si no es así, lo podés desechar tranquilo porque te estoy mintiendo. Pero si la Biblia lo dice y lo revela, ha de ser considerado, porque si es la palabra de Dios, debemos prestar atención a esto. La Biblia nunca va a llamar en el Nuevo Testamento a alguien que no es cristiano a ofrendar. ¿Sí? O sea, si vos no sos cristiano, si no perteneces a ninguna iglesia y caes en nuestra iglesia un día, nosotros no te vamos a pedir nada, porque no es el mandato bíblico. El mandato bíblico, y lo vamos a ver ahora un poco, es una actitud del corazón de quienes realmente son cristianos y entienden que a través del dinero están ayudando a alguna causa superior. Y eso es lo que vamos a pensar un poquito. Pero la Biblia maneja estos tres conceptos que le decía: limosna, ofrenda y diezmo. Y vamos a detallar un poquito de qué va cada una de estas palabras. Por un lado, la ofrenda en el Antiguo Testamento está vinculado a los sacrificios básicamente de animales, ¿sí? En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel practicaba los sacrificios, eran una ofrenda, una dedicación que hacían a Dios para poder, entre otras cosas, estar a cuenta con Dios. Entonces, cuando hablamos del término ofrenda en el Antiguo Testamento, generalmente está haciendo alusión a esta idea de poder sacrificar algo para poder estar a cuentas con Dios. Claro que todo eso es un tipo, es decir, es una representación que Dios permitía que el pueblo de Israel viva para que cuando llegara el momento del cumplimiento de todas las cosas en el Señor Jesucristo, ellos vean allí el sacrificio perfecto, el sacrificio del Hijo de Dios entregándose por nosotros. Ya no necesitamos sacrificar ningún animal, porque ya ese sacrificio está hecho. Pero en el Antiguo Testamento aún no estaba esa revelación dada, y lo que Dios quería enseñarle a su pueblo es, bueno, tiene que haber sangre para que haya remisión de pecados, para que haya una reconciliación. Esto no podemos desarrollarlo hoy en profundidad porque no es el tema concreto, pero cuando aparece la palabra ofrenda en el Antiguo Testamento, generalmente está vinculada a sacrificios. También hay ofrendas a veces económicas o de otro tipo que se hacen para distintos emprendimientos, pero generalmente está haciendo alusión a esto que yo les decía, que tiene que ver con sacrificios, y podríamos decir que la ofrenda en el Antiguo Testamento está vinculada directamente a Dios. Es algo que hago para Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay otra palabra que se usa también, que es limosna. La limosna tiene relación con el otro, y la raíz etimológica en hebreo, en el original de la palabra limosna, es una palabra que hace alusión a la justicia. Entonces, la limosna en el Antiguo Testamento era un hecho de justicia para con el que tiene menos. Es decir, en el Antiguo Israel, la legislación que ellos tenían implicaba que a través de la limosna ellos ayudaran a quienes tenían menos para poder acercarlos a la posición de uno, del que estaba dando. Había una ley muy fuerte que decía que cuando alguien araba el campo, cuando alguien cosechaba el campo, cuando iba a juntar todo lo que ya tenía, no tenía que cosechar los bordes, y si algo se le caía tenía que dejarlo. ¿Para qué? Para que vengan las personas que no tenían para comer y puedan usar de eso.
Ellos no habían trabajado para que eso crezca, no eran dueños del campo, pero la legislación permitía que quienes no tenían para comer puedan hacerlo a través de ese hecho. Hay otra legislación también en el Antiguo Testamento que es cuando alguien le iba mal en los negocios, vendía todo, no tenía nada y tenía deudas y ya no tenía con qué pagar, pasaba a ser siervo de aquel a quien le debía. No es el esclavo del siglo XIX que a veces se nos viene a la cabeza que le están pegando con un látigo, sino era una especie de empleado que a través del trabajo pagaba su deuda. A los 7 años, si ese empleado todavía no había terminado de pagar su deuda, el empleador estaba obligado a dejarlo en libertad esa deuda. De hecho, cada tantos años en el jubileo se redistribuía de nuevo la tierra. No importa si eras multimillonario, llegaba el momento de que te quedaras con tu tierra original y le entregaras a los otros las tierras que les habías comprado. Esto pasaba cada 50 años. Y es interesante ver el concepto de Dios. Dios no quería la acumulación de riquezas, sino que quería que todos puedan vivir realmente bien, que todos puedan disfrutar de la tierra de Israel como Dios la había pensado, la había diseñado. Entonces, la limosna está muy relacionada con este tipo de hechos, de poder ayudar al pobre, de poder ayudar a la viuda, al huérfano, al menesteroso, al extranjero. A veces, lamentablemente, me da mucha vergüenza, por lo menos a mí personalmente, cuando escucho cristianos criticando, ¿no?, a todo lo que son los extranjeros que vienen a robar trabajo, que esto. Y bueno, a veces es cierto, las personas salen de sus países que quizás están pasando mal a buscar una mejor vida, pero la mayoría de nosotros somos descendientes de inmigrantes que vinieron a buscar una mejor vida. Muchos de nosotros tenemos familiares que han ido a otras tierras a buscar una mejor vida, y la Biblia nos llama a que en esas situaciones tratemos de ayudar, de cooperar, para que esas personas puedan encontrar una mejor vida. Y este era un mandato que le daba al pueblo de Israel. Pero saben que todo lo que Dios hace tiene una lógica perfecta. Y cuando Dios en el Antiguo Testamento le dice, ustedes tienen que ayudar a los extranjeros, les dice, porque ustedes recuerden que fueron extranjeros en Egipto. Ustedes recuerden lo que es ser extranjero en otro país, lo que es pasarla mal en otro país. Entonces, hacé con el otro como te hubiese gustado que hagan contigo. Y es interesante poder pensar desde ahí en la limosna, ¿no? Es un hecho de justicia para quien tiene menos. A veces en nuestras mentes el término limosna puede ser darle unas moneditas al que está pidiendo. Bueno, ese no es el término bíblico. El término bíblico es con conciencia hacer hechos materiales para que las personas puedan estar un poco mejor. Claro que este tema nos llevaría varios programas para poder ver bien cuál será la mejor forma de ponerlo en práctica. Cada uno tendrá distintas experiencias buenas, de las malas, pero el llamado general en el Antiguo Testamento de la limosna es ayudar a quienes tienen menos para que no estén tan mal, para poder distribuir un poco. Y el último término que hay en el Antiguo Testamento, hay otros más, pero el último que yo quiero manejar es la palabra diezmo. Diezmo viene del 10%. En Israel la legislación judía decía que todos aquellos que producían algo tenían que darle el 10% a Dios. Y estos diezmos estaban volcados a fomentar y a sostener todo lo que son los aspectos religiosos de la nación. La ofrenda era una ofrenda para Dios. La limosna está vinculada a mi prójimo, a ayudarlo a que esté mejor. Y el diezmo estaba vinculado al servicio sacerdotal, al servicio religioso de la nación de Israel. Entonces, cuando alguien ponía un diezmo, sabía que ese 10% de sus riquezas que estaba poniendo allí era para promover el desarrollo de las actividades religiosas que Dios había instituido, por ejemplo, en el libro de Levíticos. Así que ahí tenemos los 3 conceptos que se manejan en el Antiguo Testamento sobre esta temática. Y si bien es verdad que algunos de estos conceptos pueden aplicar a nuestra vida, podemos mirarlos, podemos defenderlos y ver, bueno, cómo yo pongo en práctica estos aspectos, la realidad es que el Nuevo Testamento nos va a traer la luz necesaria para entender, bueno, ¿qué de esto yo tengo que seguir aplicando? ¿Qué de esto
tiene total vigencia hoy y qué de esto no tiene vigencia, porque hay cosas del Antiguo Testamento que no tienen vigencia práctica y concreta para nosotros. Sí, quizá espiritual, de poder conocer y entender un poco más el carácter de Dios, pero cuando en el Antiguo Testamento dice que no te cortes la punta de las barbas, bueno, yo estoy un poco barbudo, pero esto no es una práctica para las personas hoy, esto es algo vinculado al pueblo de Israel. O cuando dice que no te cortes las sienes acá, ¿no? ¿Vieron los judíos ortodoxos que tienen como los rulitos colgando? Bueno, están haciendo cumplimiento de esa ley. A los cristianos entendemos en el Nuevo Testamento que esas leyes no rigen más para nosotros, que eran leyes constitucionales, por así decirlo, para la nación de Israel, pero no para nosotros hoy, que hemos entendido por gracia el mensaje del Evangelio. Y déjenme leer un pasaje allí en Mateo. Es decir, vamos a ver qué piensa Jesús de las riquezas. Hemos estado hablando de ofrenda, de diezmo, de limosna. Bueno, ¿qué piensa Jesús de las riquezas? Porque todo esto nos lleva a pensar en el dinero, en lo económico, en lo que tenemos. Y dice Jesús en Mateo 6, versículo 19: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y vayamos al principio del capítulo 6, versículo 1, dice: guardaos de hacer justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, vieron que al principio dice de hacer justicia, y está hablando de la limosna, es hacer justicia al prójimo. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que ha hecho tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Y Jesús nos va a llamar también, a través de sus discursos, a no entorpecer nuestra vida sirviendo al Dios dinero. Lo llama, en la época de Jesús, era conocido como el Dios Mamón. Entonces Jesús dice: no podéis servir a dos señores, porque o vas a servir a uno y despreciar al otro, o servís a este y desprecias a este. No podemos, los cristianos genuinos, afanarnos y solo preocuparnos por lo económico, por el dinero. Ese es el concepto que Jesús tiene del dinero. De hecho, dice que él no tenía dónde recostar su cabeza. A veces escucho, lamentablemente, pero en el error, a pastores hablar mucho del dinero y hacernos creer que Jesús era como un rey que andaba en un BMW y que entonces nosotros también tenemos que declarar y reclamarle a Dios lo mismo. En realidad Jesús no andaba en un BMW, andaba a pie, generalmente, seguramente con las mismas sandalias. Había personas que lo ayudaban económicamente, pero Jesús nunca pidió nada. Nosotros nunca vemos en el Nuevo Testamento a Jesús pidiendo un peso. Esto es impresionante. Jesús nunca pide nada. Y de hecho, cuando pide, en cierto sentido, es para ayudar a otro. Cuando el joven rico se encuentra con Jesús, Jesús le predica el Evangelio en cierto sentido, y al final le dice: bueno, ahora ¿sabes lo que tenés que hacer? Vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres. El joven se va porque realmente amaba más el dinero que a Jesús y a los pobres, y prefirió quedarse con el dinero, y la Biblia dice que se fue triste. Pero ¿cuál es el detalle que quiero traer? Jesús no le dice: bueno, ahora vendelo todo, depositarlo en mi cuenta bancaria y yo se los voy a dar a los pobres, tengo un par de ONGs en las que voy a distribuir la pobreza. No. Jesús nunca pide nada para sí. De hecho, Jesús siempre está dando. Jesús siempre está dando de su tiempo, de su vida, siempre está dando de su poder, de su amor, de todo lo que Él tiene. Él siempre está dando. Jesús dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero nunca dice: dame a mí. Nunca cobra un impuesto. Sus discípulos no tenían que pagar ningún impuesto, nada. Entonces, cuando alguien dice: no, porque Jesús era rico, porque Jesús pedía y me tienen que dar a mí, ese, como, no sé, puede ser que estén equivocados genuinamente, pero en realidad eso no es bíblico, ¿no? O sea, no es bíblico, eso está mal. La Biblia nunca dice eso. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro nunca pidieron nada para sí. Cuando ellos hablaban de hacer colectas, siempre estaba vinculada a ayudar a otros.
Esto no sé, me llaman después, lo hablamos si quieren para seguir desarrollando este tema, pero el argumento bíblico va en esta relación. Nunca Jesús pide nada para sí, nunca los apóstoles piden nada para sí, para su comodidad. Sí es verdad que hay personas que dan para ayudar a las personas, pero las personas nunca lo piden, porque no es el mandato pedir, el mandato es dar, y eso es interesante. Entonces, lo que sí es seguro es que Jesús considera el dinero en un segundo lugar. Frente a Dios el dinero no puede ocupar el primer lugar. Yo no puedo pasar afanándome pensando en cómo tener más dinero. Yo tengo que pensar cómo administrar bien el dinero que Dios me ha dado para poder glorificar su nombre, para poder exaltarlo a Él. Y una de las formas de glorificarlo es ayudando a los que tienen menos. A través de la limosna, Jesús lo acaba de decir. Pero no lo hagas para que otros te vean. La costumbre acá en Oriente era que cuando alguien ayudaba, le pedía a alguien que tenía una trompeta, hacerla sonar bien fuerte. Entonces todos miran y justo me ven cuando yo estoy dando. En nuestros tiempos sería dar algo y pedirle a la televisión que venga, ¿no? Acá le pedimos a Canal 8, vení que voy a hacer una limosna y filmame como que no estoy mirando, ¿no? No hagas eso. Hace poco vi, no sé si era verdad o si era mentira, unas personas donando algo que eran 3 cositas nomás y ahí estaban las cámaras, todo, en una conferencia de prensa y las críticas eran: no seas malo, ¿no? Si hubiese dado algo como la gente todavía. Pero no sé, el hecho no lo juzgo porque no lo sé, simplemente vi una foto como un meme. Pero pensaba, ¿no? Cuando damos limosna, cuando ayudamos a alguien, que no se entere la mano derecha de lo que hace la izquierda, dice. Es decir, no es algo para andar haciendo alarde. Y esta es la relación que Jesús tiene con el dinero. Ayuda al que más lo necesita, pero no para creerte más. Y si miramos al Señor Jesús entregándolo todo por nosotros, ¿qué nos queda a nosotros por los otros? O sea, Jesús lo dio todo, dio su vida, entregó con pasión, por amor a cada uno de nosotros, lo entrega todo. Y la gran pregunta es, ¿por qué nosotros no estamos dispuestos a entregarlo todo si decimos que realmente amamos a Jesús? Estamos hablando de distintivos de un cristiano genuino. Si no sos cristiano, esta verdad no necesariamente aplica en tu vida, aunque hay muchas personas que no son cristianos que ayudan muchísimo y lo hacen con corazones sinceros, sin esperar nada a cambio. Esto es fantástico, esto tiene que ver con la conciencia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, ¿no? Con la voluntad general, la conciencia general que Dios ha puesto. Somos creados a imagen y semejanza. Por eso los seres humanos no nos andamos destruyendo continuamente y cada tanto vemos hechos de bondad, aunque no sean cristianos, porque hay algo de Dios impreso en cada uno de nosotros. Pero quienes somos cristianos estamos llamados a ayudar a quienes menos tienen. Y yo no sé si vas a alguna iglesia, cuál es la lógica práctica de tu iglesia para ayudar. La limosna a veces es simplemente personal, como en este caso. Nadie tiene que saber lo que estás haciendo. A veces hay grupos, iglesias que dicen, bueno, vamos a ayudar en tal causa, vamos a empezar a hacer, no sé, una olla popular, vamos a empezar a ayudar a los niños. Nosotros ahora en nuestra iglesia local hemos empezado a juntar guantes, bufandas, es una iniciativa de algunas hermanas de la iglesia para poder ayudar a niños de un lugar concreto. Entonces, yo no sé cuál es la dinámica de tu iglesia, si cada reunión pasa en una bolsa y allí cada uno ofrenda lo que quiere, no sé cuál es la dinámica, pero lo que sí sé es que la Biblia nos llama a que eso que reunamos, eso que juntemos, esté siempre destinado a expandir el reino. Una forma es ayudar, a hacer justicia con quienes menos tienen. Pero si vamos al libro de 1 Corintios, y me parece ya me queda poquito tiempo, vamos al libro de Corintios rápidamente. Ustedes pueden ver en el capítulo 15 al final, o mejor, 2 Corintios, capítulo 1, y pueden leer ahí Corintios, no lo voy a hacer ahora porque se nos va a ir el tiempo, capítulo 9, en realidad lean el 9, ¿no? Lean capítulo 9 de 2 Corintios y ahí van a ver cómo funcionaba la iglesia primitiva en cuanto a esto de ayudar a los que más necesitaban. Ese es el llamado que tenemos. Un cristiano genuino está pensando en cómo hacer justicia con quienes menos tienen. Una iglesia bíblica y cristiana no está juntando plata para enriquecer a un pastor. Eso está mal, eso no es bíblico. Sino que están siempre pensando en cómo hacer para que otros conozcan a Cristo, para que otros estén mejor. Queridos, gracias por todo, se me terminó el tiempo, pero espero haber sido claro y cualquier duda, consulta, nos encuentran en YouTube, nos encuentran en internet o
nos escriben a los teléfonos que han aparecido atrás del programa y vamos a estar a las órdenes para contestar y para seguir charlando estos temas. Muchas gracias por todo, que tengan una buena semana.